agradece a la doctora Ana María Boetz por el curso de educación continua que nos está brindando a todos los colegas de Salta. Ella es especialista en ortodoncia y ortopedia de los maxilares, es miembro de la Asociación Argentina de Ortodoncia, La Sociedad Argentina de Ortodoncia, Sociedad la Argentina de SAO. Ortodoncia, Exacto. SAO, miembro de la ALADO, Que docente es de la Asociación posgrado de la Latinoamericana, digamos. Esa es Asociación la Latinoamericana. al lado, es la de ortodoncia. Bien, directora de la Diplomatura de Ortodoncia y Ortopedia del Círculo Odontológico de Mendoza, miembro del Comité Científico de la revista Prima Odontológica y disertante invitado dentro del programa académico de diferentes universidades nacionales y extranjeras. Bueno, doctora Ana María, muchísimas gracias y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, gracias a todos por ya les pido disculpas por la postergación del curso, que fue a raíz de que estábamos justo charlando, que tuve COVID, la pasé mal, así que no se lo recomiendo a nadie, sigan cuidándose mucho. Sí. Quiero que me confirme, que vean mi pantalla, ¿no? O sea, ¿se ve el flyer, Diego, bien? Sí, se ve perfecto, sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, perfecto, bien. Bueno, así que bueno, les lamento haberles postergado el curso. La verdad que cuando me dio positivo pensé que me iba a dar como le daba a todo el mundo, suave. Todo el mundo decía es un poquito, un dolor de cabeza, un malestar y nada más. No, me dio como quería que me diera. Así que tuve que postergarlo por eso en dos oportunidades, así que les pido Exacto. mil disculpas, pero no me quedaba otra. Realmente era imposible darles. Bueno, la idea de esta charla era un poco para que me conocieran y supieran de qué se trata, ¿no? El curso, qué contenidos se manejan dentro del curso de larga duración, que le agradezco muchísimo al Colegio de Odontólogos y a Diego personalmente por el hecho de convocarme para darlo. Así que me encantaría que podamos comenzar el próximo mes. Principalmente lo que hacemos es plantear objetivos muy claros de tratamiento. O sea, a mí la ortodoncia, soy una enamorada de la ortodoncia y la ortodoncia para mí es eh, como el puntapié inicial de solucionar un montón de problemas, ¿no? Y la hago porque me fascina la oclusión. O sea, creo que mi raíz estaba en oclusión y a raíz de aprender mucho de oclusión, aprendí que había que aprender mucho ortodoncia para poder lograr mis objetivos de tratamiento. Entonces, es pautar objetivos muy claros de tratamiento donde yo quiero lograr oclusión funcional, o sea, quiero lograr que ese paciente no esté disfuncionado, que su ATM funcione perfectamente bien, que tengamos una excelente guía anterior con un buen entrecruzamiento, con una excelente clase 1 canina, que es innegociable para mí, una posición molar que podríamos negociar de acuerdo a la técnica que se utilice, pero podríamos negociar entre clase 1, 2 o 3. Y que funcione, o sea, que la boca funcione, que no se vea solo bonita. Entonces ahí está el punto, ¿no? O sea, tener claro los objetivos de tratamiento y que sería esto, lograr esto. Ese paciente es un paciente tratado por mí con ortodoncia en el que si yo proyecto las cúspides de los molares, ahora voy a conseguir una oclusión funcional que antes de hacer la ortodoncia no estaba. Y básicamente el objetivo es buscar que esos elementos dentarios queden centrados en sus alvéolos para conseguir función, estabilidad, salud y duración en el tiempo. Porque creo que a nadie nos gusta que tener recidivas de ortodoncia. Entonces, el que va a empezar una ortodoncia por primera vez no quiere que recidive y el que no, tal vez no tiene una base tan sólida y encima recidiva un caso, se quiere morir. Entonces, la idea es empezar desde cero sin este problema planificando correctamente las cosas, ¿no? Ahí tienen lo que yo les decía, es la pre del mismo paciente, que la diferencia de imágenes es porque uno es una TAC médica y el otro es un combin, y se ven distintas, la calidad de imagen es distinta porque los cortes son distintos, la TAC médica tiene cortes más espaciados, el combin está hecho más para nosotros y realmente tiene un corte de 0,03 milímetros contra un corte de 0,5.
Entonces, la calidad de definición no miento, la tiene uno como mínimo. Entonces, realmente la cosa cambia. El diagnóstico fundamental. ¿Por qué? Porque hago hincapié en esto. Y yo tengo como un protocolo de diagnóstico que uno con el paso de los años y aprendiendo y el hecho de estar en docencia está como obligado a estar estudiando todo el tiempo, fui armando mi propio protocolo. Un poco lo heredé de mis maestros y por otro lado también uno empieza a diseñar su propio protocolo de tratamiento. Y eso fue lo que hice y está como muy protocolizado, en el donde por supuesto vamos a tomar estudios como serían la radiografía panorámica y la tele de perfil con sus cefalogramas, como lo hemos hecho toda la vida, pero fundamentalmente esto les hago muchísimo hincapié a mis alumnos y es que el ojo no ve lo que el cerebro no sabe. Y realmente creo que Doctora, para el Doctor. diagnóstico. Sí, perdón. se perdió después Sí, de que dijo que el ojo no ve lo que el cerebro no sabe. Ahí se paren perdió. que ya. Perdón, perdón. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, sí, Ahora estoy conectada directamente a la red. Volvemos a la Ahora misma sí. diapositiva. muy bien. Me había olvidado, perdón, mala mía, que lo tengo a la conexión justamente para que no me pase lo que me pasó. Bien, el ojo no, lo que estaba diciendo es que el ojo no ve lo que el cerebro no sabe. Y hacer un diagnóstico en ortodoncia a través de metodologías 2D en pacientes que somos 3D, porque a ver, todos nosotros somos 3D. Si yo les muestro a ustedes esta caja, ustedes me van a decir, yo supongo que la ven bien, ¿no? A la caja en la pantalla, me van a decir, Ana, esa caja es negra, tiene unas líneas blancas, tiene unas letras blancas, tiene aparentemente el dibujo de una taza, pero ven solo esto, o sea, si yo se los pongo así, ustedes se están perdiendo esta cara, esta cara, esta cara y esta cara y esta cara. Entonces, hacer un diagnóstico 2D con una tele de perfil y una panorámica es eso, es perdernos un montón de información valiosísima desde el punto de vista diagnóstico. Y a eso es a lo que hoy más o menos voy a hacer un pantallazo para que sepan a dónde voy y qué es lo que trato de enseñarles. Nada mejor que mostrar gráficamente lo que pasa. En el caso de este paciente lo derivaron, por supuesto, porque había que rehabilitar el implante que está entre el molar y el premolar, que el molar está volcado y yo eh, tenía supuestamente que enderezar y regularizar un poco el plano de oclusión. Había una serie de problemas, ahora las van a ver clínicamente. Esta es su panorámica. Ustedes, si se fijan, voy a intentar conectar el... espérenme 2 segundos, así. Voy a intentar conectar esto, no sé si me va a funcionar. La última vez no me funcionaba, pero lo cargué. No, no funciona. ¿Ven una lupa? No, no. No sé qué le pasa, lo voy a tener que hacer ver. Sí pasa el cursor, pero no pasa. No se ve la lupa. Tengo una lupa en el comando y no sé qué le pasó. Pero bueno, eso fue pre-COVID y lamentablemente nunca lo pude hacer arreglar, no sé qué le pasó. Pero si ustedes alcanzan a ver en el sector de los elementos dentarios, yo no alcanzo a tener mucha información y en la panorámica tampoco tengo mucha información. Si yo ampliara la panorámica, ustedes alcanzan a ver a lo mejor que hay un cóndilo que no esté igual al otro, eso sí, pero yo dentariamente tengo cierta información, pero no mucha. Yo tengo una extrusión de los molares, una intrusión de otro, o sea, ahí hay algo, pero no puedo ver exactamente cómo está el volumen de tejido óseo. ¿Por qué? Porque solo veo la cara de la caja esta. No estoy viendo todo esto. Miren cómo cambia la cosa. Esta es la parte clínica, eso es de un instituto de acá que me manda así las fotografías. Y el punto estaba sobre el molar 26. Había que rehabilitar el 36, pero está muy volcado el 37 y la idea era solucionar el problema de este paciente, además de regularizar el plano de oclusión, mejorar un poquito la estética. Por supuesto que la estética viene como secundaria. Por supuesto que le mandé a pedir un Convin, porque diagnostico con Convin, y el Convin tiene una serie de información
es muy rico en información porque no es solo mirar la imagen que nos manda el Instituto Radiológico cuando nos imprime a lo mejor alguna imagen, porque ellos seleccionan las imágenes que les parecen a ellos que son más relevantes. Pero en Doctora, definitiva, sí, le quería preguntar, yo sé que en ortodoncia se pide mucho lo que es una radiografía panorámica y la teleradiografía de perfil para hacer el estudio de hasta que son cefalómetro. alumnos míos. Y después usted pide otro estudio por imagen más específico que una Convin. No, pido el Convim. No pido más ni panorámica ni tele de perfil, porque a través de los software que se leen del Convim, nosotros podemos tener la panorámica y la tele de perfil. Ah, o sea que ya Yo no pide más panorámica ni teleradiografía. no, Convin. Convim. A ver, tengo casos de pacientes que son más chicos o de pacientes que a lo mejor no pueden hacer un combin y por supuesto que pido un estudio 2D, pero te diría que lo reduzco hoy a un 10%. Igual yo les enseño por qué, porque tenga una tele de perfil o tenga el combin, el cefalograma lo tengo que hacer igual. Entonces, en definitiva, lo que hago es yo pedir el Convin y hacer el cefalograma sobre la limpieza que le puedo hacer al Convin para obtener la tele de perfil, o lo que hago es tomar una tele de perfil para poder hacer correctamente el cefalograma. Bien, interesante eso. La verdad que sí, hoy en día con los estudios donde uno puede observar todas las tablas óseas, la inclinación de los dientes y cómo está posicionado dentro de los maxilares, me parece que es mucho más preciso para ortodoncia. Totalmente. Es un camino de Sí, ida, les digo yo. Es solo un camino de ida que cada vez empieza a ser más difícil volver. Es así. Cuando bien. me mandan el Convin, fíjense lo que me encontré. Miren el elemento 11 y el elemento 21. En la panorámica y en la tele de perfil eso no se ve. Si yo le hago ortodoncia a este paciente y él dentro de unos años viene por movilidad del elemento 11 y quien lo atiende decide hacerle un Convin y le encuentra esa reabsorción, les doy opciones. A ver, ¿de quién era la culpa? Del ortodoncista. Les puedo garantizar. Con antecedentes de ortodoncia me hubiesen echado la culpa. Me hubiesen dicho, ay, te hiciste ortodoncia y sí, se te reabsorbió. Se te reabsorbieron los incisivos. Eso me hubiesen dicho. Yo clínicamente a este paciente pensé que el 26, que se le alcanza a ver la raíz vestibular, dije, bueno, tal vez podemos mejorar, lo podemos instruir, porque yo soy como de las que tratan de salvemos. No salvo lo insalvable, pero clínicamente, radiográficamente, ese molar tenía buen nivel óseo. Yo ahí tengo la relación interdentaria y acá tengo una endodoncia. Dije, bueno, no importa, lo instruimos un poquito, después le pueden hacer el perno y la corona, tratar de solucionar el problema. Dije, hagamos el intento clínicamente, vigile que después la periodoncista le ponga un injerto sobre la raíz que está totalmente expuesta. No, no estaba del todo, pero tiene 2/3 de raíz expuesta. Y realmente yo me pongo sería Rambo o Lara Croft, o sea, de acuerdo al que les guste más a ustedes, Tomb Raider, me pongo la vincha y el cuchillo acá y digo, no, sí, yo lo hago esto, lo voy a hacer. Pero resulta que cuando tuve el Convin, me di cuenta, este caso a mí me enseñó muchísimo y fue uno de los primeros casos que me empezó a determinar que tenía que pedirlo, ¿no? O sea, había pedido varios Convin, pero ninguno me había dado tanta información como este. Cuando vi esos incisivos en reabsorción y después chequeé, se alcanzan a ver en la imagen de la izquierda, abajo hay un elemento que tiene el número 26 y es el elemento que yo me creía que podía intruir. La raíz totalmente descolgada. ¿La panorámica nos mostraba eso? No. ¿La tele de perfil me lo mostraba? No. La clínica me lo mostraba y tal vez si hubiese hecho a lo mejor algo de sondaje, pero estaba totalmente cubierto el ápice. Y
totalmente fijo, no se movía. Entonces, periodontalmente se supone que está bien. La periodoncista me dijo, me parece que tiene un poquito de lesión de furca, pero ella tampoco pudo diagnosticar y tiene bolsa, te la voy a inactivar, pero nunca me diagnosticó esto sin el Convin. Entonces, a lo que voy es a que la cantidad de información, y estas son las imágenes que me muestra el centro radiológico, son las impresas. Si yo agarro ese CD, lo pongo en la compactera y bajo los software que necesitan para leerlo, ustedes pueden jugar para arriba, para abajo, mover cada diente, ver, hacen lo que quieran. Diagnostican exactamente el volumen de tejido óseo que tiene cada elemento dentario, pero al milímetro. Entonces, realmente la información diagnóstica de ese caso fue relevante. Ustedes me pueden decir, Ana, pero era un hombre grande. Sí, es verdad, un hombre grande. Tenía algunas condiciones, por supuesto, de deterioro a nivel bucal, que necesitaba restauraciones, prótesis, o sea, de todo, ¿no? O sea, obviamente que tenía varias cosas para hacer. Pero veamos a ver qué puede pasar con un chico joven. Este chico joven tiene 28 años, tiene problemas periodontales porque tiene un biotipo como muy fino, ¿no? O sea, y tiene sarro y tal vez no tiene la mejor higiene, tiene un problema de oclusión serio. Eh, Miren lo que hacen los problemas de oclusión serios, o sea, también. Ahí tienen el 11 y el 21. Las reabsorciones. Este paciente tenía antecedentes de haberse hecho una ortodoncia hace muchos años. ¿Qué puedo presumir que tal vez si las fuerzas fueron como se hacían hace muchos años con mucho acero? Yo hoy no utilizo aceros prácticamente, los utilizo sí en el momento de finalización, por supuesto, pero no en etapas iniciales. Entonces, indudablemente, eso puede haber tenido algo que ver porque hacíamos una ortodoncia con fuerzas más pesadas, o sea, generalmente, pero acá hay cualquier cantidad de reabsorciones, ¿no? Entonces, ahora que yo les acabo de mostrar esto, podemos determinar que el ojo sí ahora sí ve lo que el cerebro acaba de aprender, ¿no? O sea, como para que nos quede sellados. Como estos dos casos que elegí poner hoy, hay un montón. Lamentablemente uno quisiera que fueran menos, pero no. Hay un montón de casos así. Por lo tanto, tratemos de empezar a virar, digamos, nuestra metodología de diagnóstico hacia el 3D, ¿no? O sea, hagan la especialidad que hagan, creo que el 3D es fundamental. Y nada más gráfico que la foto del príncipe, que uno lo ve, la verdad que al príncipe William dice, la verdad que no es muy propio de él un gesto como este, ¿no? O sea, decir, no le queda tan bien al príncipe hacer este gesto, pero eso es porque lo estamos viendo en 2D. Cuando tenemos la posibilidad de ver en 3D, nos damos cuenta de que él no estaba haciendo ningún gesto malo, simplemente que nosotros nos estábamos perdiendo gran parte de la información. Y eso es un poco lo que pasa entre una panorámica, una tele de perfil y un diagnóstico 3D, a través de un Convin o un ATAC. Entonces, es poner en la balanza y a su vez la cantidad de información que le pueden sacar a un Convin es impresionante. Impresionante, o sea, las cosas que se pueden hacer con un Convin, yo la verdad que he sido en su momento un poco autodidacta con el Convin, después hice varios cursos y aprendí, pero nunca me lo enseñaron dentro del marco de un curso de ortodoncia, ¿ok? Entonces la idea es un poco hacer eso. Yo creo que, Sí, por ejemplo, en casos de pacientes que vienen ya con varios retratamientos de ortodoncia, con donde más uno razón. no sabe a dónde tiene las tablas, si tiene tabla vestibular o no, ciertos elementos dentarios, entonces creo que sería en retratamiento de muchos años, sería interesante, pero una Convin nos podemos encontrar con varias Yo sorpresas. totalmente, Diego, yo en lo personal no trato prácticamente pacientes sin un Convin. Y uno tiene la sensación de que, y no, pero mira si el paciente se va a hacer un Convin. Y se van a sorprender cuando se convenzan ustedes de que necesitan un Convin para evitarse un problema, que uno Mm. tiene que dejar, perdón, tiene que dejar de cuidarle el bolsillo al paciente. El bolsillo que hay que cuidar es el de ustedes, porque si ese paciente tiene un problema en el futuro y le hacen un Convin, porque les puedo asegurar que dentro de 5 años todo el mundo va a hacer Convin. Entonces, o 6, o el 80% de los colegas ya van a trabajar con Convin, hoy ya están trabajando mucho con Convin, por lo menos acá,
le van a pedir un Convin y cuando se encuentre con esa reabsorción, la culpa va a ser del ortodoncista. El que haya puesto un aparato de ortodoncia paga los platos rotos. Entonces, ahí va a doler el bolsillo nuestro por cuidarle el bolsillo al paciente con un estudio que acá en Mendoza sale 5.000 pesos, 6.000 pesos. Realmente vale, 5.000 creo que sale la bimaxilar. ¿Realmente vale la pena? Y yo, para mí no. Yo no negocio, o sea, es muy importante. Por supuesto, cuando uno está empezando a aprender y demás, lo podemos regular de acuerdo a la edad del paciente, a los antecedentes, como decías recién vos, Diego, que obviamente el paciente que tiene un retratamiento de ortodoncia o viene con brackets puestos de estas fábricas de 250 brackets por 250 pesos, digo yo, ni loca le pongo un bracket hasta que no o hago un control de ortodoncia hasta no tener imágenes completas, ¿no? O sea, información completa de él. Pero el punto fundamental es que subestimamos a veces las posibilidades del paciente. Es como que nosotros ya de antemano nos paramos diciendo, pero es complicado pedir un Convin. Y no va a poder hacérselo al Convin. ¿Y ustedes qué saben si se lo van a poder hacer o no? Es lo que les digo yo a los chicos siempre. O sea, no subestimemos porque probablemente el paciente, cuando ustedes le dan estos mismos argumentos de diagnóstico y pueden usar imágenes, yo siempre digo que la consulta es un momento fundamental de dedicación al paciente. Yo la cobro. O sea, la consulta se cobra de ortodoncia. Los que tienen obra social igual me tomo el trabajo porque generalmente la consulta tal vez la hago por OSDE o por Swiss, por ejemplo, pero el tratamiento no se lo cubre. Así que me tomo el trabajo de hacer la explicación como tiene que ser porque después sé que eso es un tratamiento de ortodoncia que las cosas vuelven, porque lamentablemente tenemos que aprender que el consultorio es, además de nuestra vocación y que nos fascine y que tengamos un profundo amor por nuestras especialidades y demás, es nuestro medio de vida. Nosotros tenemos que generar ingresos a través del consultorio. Entonces, realmente hay que aprender a vender, por más que tal vez la palabra no nos guste tanto, pero en cierta forma es vender lo que sabemos hacer. Y una de las formas es educar al paciente y explicarle al paciente qué es lo que tiene un problema, que nosotros, si yo no veo, mostrarle la foto del príncipe, sin ir más lejos, mostrarle una imagen de Convin que esté como las que yo les acabo de mostrar, que pueden encontrar miles, porque hay miles de imágenes que no necesariamente tienen que ser, ustedes le pueden mostrar desde internet con el mismo teléfono, con una tablet, con lo que sea, le pueden mostrar con la computadora, a lo mejor del consultorio, les pueden mostrar imágenes de por qué tiene tanta importancia hacerse ese estudio. A mí personalmente nadie hasta ahora me dijo no me lo voy a hacer. Todo el mundo se lo hace. Y de entrada le digo, no es un estudio barato, pero es una inversión, es diagnóstico. Y el diagnóstico es el estudio de suelo para construir el rascacielos, sino o el edificio gigante o altísimo. Nosotros, ustedes, igual que nosotros, están en zona sísmica. Los estudios de suelo que se hacen en Mendoza para poder construir un edificio, impresionante. Las fundaciones que se hacen para poder construirlo son impresionantes. Todo el mundo sabe que eso es para que el edificio no se caiga. Entonces, en definitiva, esto es un poco lo mismo, o sea, estudiar cuál es la superficie sobre la que yo voy a trabajar y voy a construir mi tratamiento de ortodoncia para llegar a buen puerto, darle estabilidad de oclusión y la estabilidad a largo plazo y una oclusión funcional, el paciente lo entiende perfecto. Es no subestimarlo simplemente, es tomarse el tiempo, explicárselo y listo. El paciente va a hacerse convence, los trae. La verdad que Sí, es así y yo de verdad que creo que esto es cuestión de uno aprender a hacerlo. Por supuesto que le tienen que aprender a sacar el jugo a un Convin, porque pedir un Convin a un paciente y mirar solo las imágenes que manda el Instituto Radiológico no tiene mucho sentido. Hay una serie de información, como sería ver la sutura, como sería ver un montón de cosas, que eso lo tienen que aprender a manejar porque el instituto ni se acerca en poder hacerlo, ¿no? Pero es muy importante.
Entonces, realmente creo que el Convin es algo de lo que se tienen que empezar a mitigar, digamos, y no, no cuidarle el bolsillo al paciente, cuiden el de ustedes, háganme caso. Bien, le aclaro que no tengo un instituto de Convine, ¿eh? No, 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 para nada. Lo que tengo es que, bueno, aprendí esto afuera, y realmente me formé un montón con esto, aprendí muchísimo, cada vez me fasciné más y después, bueno, ya hice cursos este, con gente que sabe muchísimo de este tema y le saqué el jugo 10 veces más, ¿no? A eso y bueno, y hoy por hoy ya es, para mí un Convine es algo cotidiano, digamos, o sea, todo el Es, tiempo. De es- hecho, miren, todos estos son para hacer diagnóstico. es como al principio con el tema de implantología, se usaba la panorámica para colocar implantes hasta que apareció la Convin. Hoy en día no Tal se cual, acepta hacer un implante sin una Convin. tal O sea cual, que tal el di- cual. Yo estuve o- años en la parte de ortodoncia en un curso de la facultad, de la UNCUYO, de rehabilitación con implantes, dando la parte de planificación ortodóntica para la colocación de implantes. Así que lo que vos estás diciendo lo sea a la perfección, Diego. O sea, se hacían con una panorámica, una locura. O sea, una periapical le sacaban en algún momento para chequear. O sea, lo puedes chequear. La parte quirúrgica sí, para saber cómo te quedó posquirúrgico y demás, pero hacer el diagnóstico sin medir a dónde estás, cuánto hueso tenés, si realmente hay esponjosa suficiente y demás, es una locura. O sea, y hoy no hay, yo creo que no hay nadie que te lo haga sin un Convin. O sea, hoy por hoy creo que todos. La ventaja que tienen es que como es un solo sector, las obras sociales suelen cubrirlo para un implante, porque ustedes van a sacar de un sector, por ejemplo, de un 14, de un 26, entonces el Convin se puede sectorizar, cosa que el ATAC no, y ustedes pueden pedir del sector 25-26, por ejemplo. claro, y Y para el, ortodoncia no hay ninguna obra social que autorice una Convin, imagino hoy en día. OS de 410, Ah, nada mira. más, OS de 410. Pero en general yo los mando a hacer y los pacientes, hay algo importante que eso se puede descargar de ganancias. No es un dato menor, les aclaro. Los pacientes se descarga el 100% porque son prestaciones médicas, todo lo que es salud se descarga el 100%, por lo tanto es un gasto que vuelve. O sea, es un Claro. gasto que va a volver de alguna forma. Eso es importante y no es un dato menor. Lo descargan de ganancias, todo lo que es estudios y insumos. O sea, podría ser, por ejemplo, brackets, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de algunas obras sociales que cubren aparatología convencional y ustedes quisieran poner un aparato más de mejor calidad o más sofisticado, de última generación, de autoligado, por ejemplo, y demás, entonces se podría hacer perfectamente eso y eso lo descargan de ganancias. Y es algo importante, no se vayan a creer tanto. Cuando a alguna persona le quitan de ganancias montos muy grandes, descargar y que esa plata vuelva de alguna forma después al año siguiente, por más que se coma alguna parte de la inflación y demás, sirve, sirve. Así que bueno, es un dato como Y, para tener en cuenta. y Convin para un caso de ortopedia. Sí, por eh, supuesto, también lo puedes pedir. Lo que pasa es que la ortopedia, bueno, ahí en el curso yo les muestro cómo protocolizo yo a mis pacientes. Tenemos etapas y generalmente yo es como si armo carpetas, ¿no? Donde voy poniendo, de acuerdo a las características clínicas y edad del paciente, van en la carpeta 1, en la 2, en la 3, en la 4 o en la 5. Y, y dentro de la carpeta, digamos, que va la parte de ortopedia, son carpetas que, digamos, tratamientos que están como previstos o protocolizados para esa carpeta, muy puntuales y que por ahí tal vez no necesitan tanto. Yo me guardo el Convin para esos chicos, no para hacer a lo mejor un diagnóstico integral, para no irradiarlos, porque en realidad la irradiación que da un Convin es equivalente a 4 radiografías panorámicas digitales, no analógicas. Las radiografías analógicas dan una, son 4 de la otra.
O sea que prácticamente tiene como el mismo equivalente de las radiografías analógicas o un poquito más, un Combin, con una cantidad de información impresionante. Entonces, yo lo que trato de hacer es que me guardo hacerles el Combin a los niños más o menos hasta los 8, 9, cuando veo agenesias, cuando veo mucha compresión, cuando en la panorámica se ve una cantidad impresionante de gérmenes dentarios y tengo a lo mejor supernumerarios, entonces ahí sí pido Convin. O sea, como que lo hago como una segunda instancia y me lo guardo. Es una carta que guardo solo si la necesito por la edad del niño, ¿no? O sea, por la edad del niño en ese periodo. Pero, bueno, un poco lo van a ver hoy, es que yo, cuando empecé a estudiar ortodoncia, yo aprendí que el primer problema a solucionar era el transversal, ¿no? O sea, cómo estaba el maxilar superior con respecto al inferior. Y durante muchísimos años el diagnóstico se limitaba a la parte dentaria, o sea, yo veía si el elemento dentario estaba en mordida cruzada o no con respecto a su antagonista y determinaba el problema transversal en base a eso. Y hoy por hoy eso cambió totalmente. Hay estudios, de hecho yo lo aprendí de los maestros que lo hicieron, que es el estudio de la Universidad de Penn, que ahora lo van a ver más adelante en la presentación, en donde se determinó totalmente, se cuantificó el problema transversal, porque el problema transversal solo era visual, o sea, había un cefalograma, pero era visual. Ahora lo vamos a ver para no adelantarme a eso, pero vamos a ver cómo es la parte transversal porque eso es muy interesante y ahí es donde están los niños. En realidad estamos todos, hay rango etario amplio, pero ahí sobre todo es donde apuntamos a la detección temprana de este tipo de patologías y poder tratarlas tempranamente, por supuesto. En cuanto al perfil, que es algo que por ahí estaba como un poco olvidado y en su momento cuando yo hacía solo Ricketts se ponía el plano estético de Ricketts y en realidad el plano estético de Ricketts es un poco como poco objetivo porque puede ser del volumen del mentón o de la nariz y nos da totalmente alterado. A mí personalmente me encanta tomar la parte de perfil con la subnasal de Spradley, esa línea que es paralela a la vertical verdadera y perpendicular a la horizontal verdadera, es prácticamente hoy como la única línea que tira un cirujano ortognático. En Chile, por ejemplo, se usa muchísimo para cirugía ortognática. Esto determina a quién adelanto y a quién retraso. Es una maravilla, tiene una especificación, por supuesto, y demás, pero esto es poder encontrar herramientas prácticas, herramientas como concretas y que nos sirvan dentro del protocolo para poder ir encuadrando las cosas cada uno en su lugar, como acomodando las fichas. A mí me causa gracia porque yo digo, nosotros estamos eh, en, en odontología con 10.000 protocolos. Los médicos tienen dos para pacientes cardíacos, dos. Hay un protocolo de niños y un protocolo de adultos y nosotros hacemos 250 protocolos distintos y no tenemos protocolos estables. Entonces, me encanta protocolizar porque yo me siento que me ordeno. O sea, yo siento que está ordenado y se hace esto, esto, esto y esto. Bien estructurada, bien al ortodoncista, pero sirve y mucho, y aclara un poco la norma de diagnóstico y aclara un poco la parte de la decisión sobre las mecánicas de tratamiento, sobre la decisión de extracciones, o sea, realmente es una forma muy como práctica de desarrollarlo. Y otra línea que me encanta es la línea facial del doctor Andrews, que es una línea también paralela a la vertical verdadera, que debería pasar por el FA del incisivo central, que es el centro de la corona clínica. En realidad lo que marca esa línea es la posición límite del incisivo central superior con respecto al perfil facial del paciente. Entonces es como que me dice, hasta ahí puedes llegar. O sea, si quieres moverte, hasta aquí puedes llegar. Doctor Andrew fue realmente un gran aporte para la ortodoncia desde hace años. Es una maravilla, un genio, yo lo admiro y realmente creo que nos ha dado muchísimas herramientas para tratar. Y esto es lo que tiene el Convin,
que yo con esta imagen puedo barrerla y conseguir limpiar la imagen hasta casi una tele de perfil, como también puedo, digamos, rellenar y tener la cara de la paciente, o sea, y tener el perfil facial desde el Convim. O sea, una maravilla lo que podemos hacer a través del Convim. A través de estos equipos, son equipos que tienen FOB grande. El FOB es la ventana del equipo. Entonces, estos equipos toman prácticamente el cráneo casi completo. Hay equipos que tienen ventanas más chicas o FOB chicos y lo que hacen es tomar a lo mejor solo bimaxilar. Entonces les va a tomar solo hasta este sector y no va a alcanzar a tomar ATM. A mí me encantan estos porque toman ATM y me dan, a mí me gusta esa parte y yo trato de enseñarles que debemos cuidar la ATM. De hecho, el último módulo es todo ATM. El tema es que podemos observar la inserción, las asimetrías y la inserción de las cavidades glenoideas y la diferencia entre un maxilar y otro que la tela de perfil no me lo da. Lo único que me da la tela de perfil es una superposición de imágenes dobles donde yo puedo calcular a mitad de camino que sería el promedio. Y acá yo no tengo promedio. Yo tengo perfectamente qué parte del maxilar está. Esto se puede mover, rotar al milímetro. Le podemos pedir al software que se quede quieto en una posición. Es una maravilla. O sea, realmente lo que se puede conseguir a través de los software de lectura de Convin es una maravilla. Control final, donde puedo ver un corte panorámico, sé qué elementos hay que modificar, qué elementos todavía no están bien. Es un paciente que está llegando a final del tratamiento, yo necesito hacer un montón de chequeos. Se lo puede pedir en oclusión o se puede pedir un Convin con boca abierta. Podemos hacer superposición de imágenes sobre los pacientes de forma tal de poder ver estructuras dentarias o parte esqueletal del paciente sin ningún problema. El tema es el diagnóstico. Yo siempre les muestro esta foto, la van a ver un montón de veces quienes hagan el curso conmigo, esta o parecida, en la que siempre les hago hincapié en esto. Ojo, no hay técnicas mágicas, no existe la técnica mágica. O sea, hasta ahora la técnica mágica en ortodoncia no existe, no existe. Hay técnicas tal vez más prácticas, más rápidas, más eficientes, porque son tal vez un poco más modernas, y hay técnicas como la convencional, que es una técnica que tiene un desarrollo de años, que sigue funcionando perfectamente bien. Lo que pasa es que tal vez es más el hecho de ser más antigua, hace que sea más lerda, porque no tiene tanta tecnología y una serie de factores que influyen sobre eso, ¿no es cierto? Pero yo esto hago mucho hincapié porque siempre les aclaro. Cuando alguien viene y dice, no, porque esto es el bracket, porque con esto no vamos a hacer más extracciones, no hay que hacer más extracciones. Entonces, yo que les dije que era positiva y que siempre trato de hacer, que lo voy a lograr y que lo voy a hacer, me pongo a ver esta foto y yo digo, bueno, ok, lo que podemos hacer a lo mejor en los vagones es sacar todos los sillones, los pasamanos, los asientos, perdón, los pasamanos, todo para hacer más lugar y que entre más gente. Ahora, yo, por más positiva que sea, toda esa gente dentro de los vagones no entra. O sea, no entra. Entonces, con esto, ¿a qué es lo que voy? Que la necesidad de exodoncias o extracciones o no, no depende de una técnica, depende de un correcto diagnóstico. Y particularmente la forma en la que yo trato de enseñarles a hacer diagnóstico está protocolizadísimo y además de eso, muy sencillo para tomar la decisión correcta. Es decir, ok, tengo esto, esto y esto, extracciones. Tengo esto, esto y esto, puedo no hacer extracciones. Por ejemplo, en base a la cantidad de apiñamiento, en base a la cantidad de entrecruzamiento, en base al torque de los incisivos. Hay una serie de características que nos permiten, tal vez haya quienes tengan una escuela parecida a la mía y me van a entender perfectamente bien, pero nos permiten determinar la necesidad de extracciones, pero no es el bracket el que me determina la necesidad de extracciones. Es un correcto diagnóstico. Yo hago un correcto diagnóstico y sé si tengo que sacar o no elementos dentarios, pero no un bracket, nunca una técnica, o sea, no, porque esto fue como una gran herramienta de venta, sobre todo creo que en la época de los 90,
que era el boom de que no, que salían los brackets, que ahora no había que sacar más elementos dentarios y los dientes quedaban así, como si fuera un abanico. Y yo les dije cuando empezamos que tengo objetivos muy claros de tratamiento y mis objetivos están basados en oclusión. Y la verdad que tener incisivos abanicados que no tengan entrecruzamiento ni relación con su antagonista, no estamos hablando de una oclusión funcional, ni tampoco estamos hablando de estabilidad a largo plazo. Entonces es muy importante hacer un correcto diagnóstico para después elegir lo que quieran para tratar al paciente, ¿no? O sea, eso es importante. Y vamos a ir al problema transversal, que es lo que yo quería cuando yo era... ¿Vamos bien con el tiempo, Diego? Porque empezamos más tarde, ¿no? Sí. Sí, vamos bien, Ok, doctora. Vamos, ok, perfecto. perfecto. Cuando yo empecé a hacer ortodoncia, me hacían hacer un diagnóstico sobre cómo estaban los elementos dentarios respecto con su antagonista y en lo personal tal vez hubiese diagnosticado con problemas transversales la imagen uno y la 4. La 4 claramente, la uno hasta lo hubiese dudado. ¿Por qué? Porque el 6 está en mordida correcta, está por vestibular, el 6 superior, de ambos lados. Y los que están por dentro son los molares temporarios. Y por ejemplo, había un profesor que nos decía, no, 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 porque ya el 6 marca cómo van a erupcionar los premolares. O sea que a lo mejor depende del maestro que hubiese tenido en ese momento, yo lo hubiese diagnosticado el problema transversal o no. Los demás, ninguno hubiese diagnosticado problema transversal. Vamos a ver cómo cambia, me va a cambiar la idea después de que aprendí, esto es en Estados Unidos, el doctor que está con barba y bigote es el doctor Ryan Tamburino y los otros dos doctores es el doctor Shalim Shah y el doctor Antonino Secchi. Ellos son los que desarrollaron en la Universidad de Penn, el estudio de la Universidad de Penn junto al doctor Van Arsdal. En realidad lo iniciaron con el doctor Van Arsdal y lo terminaron ellos porque lamentablemente perdimos al doctor Van Arsdal. Este es el paper del estudio que fue publicado en el American Journal y en el que se cuantificó el problema esqueletal. Pasamos de mirar a ojo, de decir a ojo si había o no un problema transversal, a cuantificar el problema. Y básicamente lo que ellos determinaron y encontraron a través de un estudio grande que se hizo y una cantidad de casos importantes que documentaron, hicieron una medición sobre maxilar superior y maxilar inferior. Y se determina a través de este estudio, y es el estudio que yo utilizo para análisis transversal, que los puntos MX del maxilar superior, que son la zona de mayor donde se transforma la convexidad en concavidad del maxilar superior, que coincide a la altura de los ápices del primer molar superior, debe medir 5 milímetros más que el maxilar inferior a la altura del primer molar inferior, pero tomando la referencia a nivel de la línea mucogingival, ¿sí? Entonces, mientras que nosotros tengamos 5 milímetros más grande el maxilar superior que el maxilar inferior, no existe un problema transversal desde el punto de vista esqueletal. Y es importantísimo, porque cuando ustedes empiecen a afinar este diagnóstico y se metan cada vez más en este diagnóstico, empezamos a encontrar más espacio del que había. Entonces, no es que no voy a hacer extracciones, simplemente que tal vez no necesito la misma cantidad de espacios que necesitaba si yo no trato el problema transversal, ¿ok? Esto es parte del paper, del estudio que se publicó y en el que ellos proponen este tipo de tratamientos que son con 4 microimplantes. Hoy se ponen más cerca de la sutura, los microimplantes, y hicieron ellos en ese momento este tipo de disyuntor híbrido, le llamamos nosotros, porque ya hay disyuntores este tipo MARPE que son como que vienen colados de metal y demás, como es el MCE del Dr. Moon, que es japonés, pero de todas formas, para nosotros, para Argentina, esto es privativo, porque estamos hablando de que sale un poquito más de $300 el disyuntor, contra nada, porque ese disyuntor lo hago yo, o sea, actualmente, ese lo hicieron ellos para el estudio, ¿no? De las publicaciones que hicieron. Esto es todo parte de ese mismo estudio, y en realidad lo que ellos buscaron es a raíz de que el doctor Van Arsdal era periodoncista y ortodoncista.
Eso en Estados Unidos es muy común. Entonces, él estaba muy preocupado, era el director del Departamento de Ortodoncia de la Universidad de Penn y director de la carrera. Él estaba muy preocupado porque notaba que los ortodoncistas perdían mucha tabla vestibular y decía que se nos está escapando en el diagnóstico para perder tanta tabla vestibular. Y fue él quien entendió que el problema venía por no detectar un problema transversal esqueletalmente. El diagnóstico lo hacíamos dentario y ahí estaba el error. No se diagnostica la parte transversal desde el punto de vista dentario, se diagnostica desde el punto de vista esqueletal. Y cuando uno empieza a hacer el ejercicio, no saben la cantidad de problemas esqueletales que hay, que si uno los detecta, como me preguntabas hace un rato, Diego, cuando los chicos son chicos, esto se soluciona tan fácil. Y después, si no, tenemos que ir a los, no sé, 30 y algo, a que nos ayuden a lo mejor haciendo un tipo SARPE para poder disyuntar ese maxilar y que las condiciones queden mejor. ¿Y por qué él estaba tan preocupado? Porque claro, perdíamos estabilidad recidiva, se perdía tabla y los elementos perdían soporte. Y a él le importan las dos cosas. Entonces, se determinó que la relación transversal normal es que el maxilar superior sea 5 milímetros más grande que el inferior y que esto asegura que los elementos dentarios quedan centrados dentro de sus alvéolos paralelos al eje longitudinal y perpendiculares al plano de oclusión, por supuesto respetando lo que sería la curva de Wilson, ¿no? Eso da estabilidad, da función, da durabilidad y da salud periodontal. ¿Ok? Entonces, ahí estaba el punto de este diagnóstico. Y lo que pasa normalmente es que este caso, yo hoy lo diagnostico como problema transversal, pero hace 10 años atrás yo no lo diagnosticaba como un problema transversal. Eso para mí era un molar que estaba un poquito, a lo mejor compresivo el maxilar superior, pero no diagnosticaba el problema transversal. Y este paciente tiene una compensación dentoalveolar. Entonces, los ejes de los elementos dentarios se inclinan o se vuelcan hacia adentro. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que comer con la mayor cantidad de contactos dentarios posibles en la menor dimensión vertical. Entonces, si yo pongo esos elementos dentarios paralelos al eje y perpendiculares al plano, va a pasar a tener menos contactos dentarios y más dimensión vertical. Lo voy a descompensar. Él se compensó naturalmente, fisiológicamente, para poder comer y sobrevivir. Y yo vengo con el aparato de ortodoncia que tiene una prescripción para llevar los elementos dentarios a una posición específica y lo descompenso por error diagnóstico. Y el paciente que hasta 2 meses antes de que yo empezara a trabajar con un arco un poquito más efectivo, comía, deja de comer, porque se empieza a expresar la prescripción de los brackets y deja de comer. Entonces, estas cosas son muy importantes diagnosticarlas antes. Podemos ver una mordida cruzada en franca alteración. El tema es, ¿y cuánto necesito de disyunción? Porque este paciente está claro que la necesita de una mordida cruzada posterior. Perfecto. ¿Cuánto necesito de disyunción para este paciente? Bueno, a través del estudio de la Universidad de Penn, que abarca varios puntos, no es solo la parte de Convin, sino que tiene varios puntos, o sea, tiene varios ítems que sirven, por ejemplo, tiene un ítem de estudio de modelos y otro de un estudio clínico, en el que se puede determinar el problema transversal perfectamente y hasta se podría cuantificar midiendo modelos. O sea, no es que necesito sí hacerlo un Convin. Hacer un buen diagnóstico transversal tiene varios puntos y se puede hacer perfectamente sin problema y no necesariamente pidiéndole el Convin. El Convin, si lo pedimos, fantástico porque lo cuantificamos al 100% milimétricamente y además de eso podemos ver un montón de características y un montón de cosas que nos ayudan muchísimo, ver diente por diente cuánto hueso hay, qué tanto filo de cuchillo puede llegar a tener ese elemento dentario, por ejemplo, inferior con respecto a la sínfisis. Ahora, perdón, pero mi gato está llorándome al lado, si lo escuchan les pido disculpas. Siempre me hace lo mismo, a esta hora quiere que le dé bolilla. Llama la Bien, entonces, atención, ya debe tener hambre. sí,
Pero si tiene la comida, y es más, se la cargué antes porque dije, me va a empezar a llorar cuando yo esté dando la conferencia. Dicho y dicho, sí, espero que no lo escuchen. Yo ya estoy acostumbrada. Bien, esto asegura la salud periodontal y sobre todo la estabilidad de la ortodoncia que vayamos a hacer a largo plazo. Si nosotros logramos este objetivo de tratamiento, es fabuloso porque podemos, y buenísimo, divino, pero es re complicado. No, no es complicado lograrlo. Es súper fácil. Es aprender a hacer el diagnóstico, por supuesto, y además de eso, aprender a tratarlo. Y no es complicado, es muy sencillo. De verdad se los digo, realmente es una pena no aprender a hacer esto. ¿Qué es lo que busca en cierta forma esto? Coordinar arcos. Es como si la tapa no calzara con la caja. Yo tengo que lograr que esto cierre. Y esto le pasa a maxilar superior y maxilar inferior. Es como si yo hubiese ido a la casa de una amiga, llevé una comida en un tupper y de golpe cuando me vuelvo, ella se confunde de tapa y me da otra. El tupper no va a cerrar nunca, porque no tengo a no ser que sea de la misma marca y del mismo tamaño, no va a cerrar nunca. Entonces, yo llego a mi casa y no puedo cerrar el tupper con esa tapa. Me equivoqué de tapa. Bueno, eso es lo que les pasa a los pacientes que tienen problema transversal. Se equivocaron de tapa. Los papás se equivocaron de tapa cuando lo armaron. Entonces, ¿cuál es el punto? Diagnosticarlo para tratarlo correctamente lo más tempranamente posible, pero tener como claro el concepto, ¿no? Y esa misma coordinación de arcos es la que se habla sobre el sector posterior y sobre el sector anterior, que no es nada más ni nada menos que la posibilidad de tener una correcta altura funcional para la desoclusión de una oclusión mutuamente protegida y una guía anterior con el correcto entrecruzamiento, ¿no? O sea, es como que se va agarrando una cosa de la otra, ¿verdad? Y acá hay otro punto. Van a decir, buenísimo, sí, cuantificamos el problema, pero ¿y ahora hasta qué edad? Acá está el otro punto, que anexado al estudio de la Universidad de Penn, el doctor McNamara hizo otro estudio que también se publicó en el American Journal, en el que se determinó que no era como creíamos. A mí en lo personal me habían enseñado que yo podía disyuntar a un paciente hasta los 12, 13 años, no más de eso, que ya no había vuelta atrás. Bueno, no, les voy a patear el tablero. No, pacientes de 34 años pueden ser disyuntados. Este es el estudio del doctor McNamara, donde se establecieron 5 estadios de desarrollo de suturas, de madurez de suturas, de osificación de suturas, entre los que están el A, B y C, que están dentro del campo nuestro, y el D y el E están dentro del campo quirúrgico. ¿Ok? O sea, esa madurez de sutura necesita de un cirujano ortognático, pero hasta el A, B y C, nosotros. Y se van a sorprender, esa es una sutura de estadio B, se van a sorprender la cantidad de pacientes que tienen su sutura como excitable, se diría que es que responde al estímulo. Y es, por ejemplo, encontrar a los 10, esa está bien, es una sutura que se puede, permeable ante una disyunción, 28 años, una sutura en estadio B, 19 años, un estadio B, 13, un estadio B, 26, un estadio entre A y B, 13 años, estadio B. No depende de la edad la posibilidad de hacer disyunción. La presencia, esta es una frase que puso él y que él es el doctor Van Arsdale, a quien admiro profundamente y me quedo, digamos, con esta frase para que les quede a ustedes como grabada, ¿no? Que la presencia o la ausencia de una mordida cruzada visible desde el punto de vista clínico dentaria no es indicativa de una ausencia de discrepancia transversal esquelética. El diagnóstico transversal se hace esqueletal y no dentario. Y van a ver cómo les va a empezar a cambiar el ojo a medida que cada vez tengan más, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos hacer una planificación de acuerdo a las características, una clasificación, una selección de pacientes correcta de acuerdo a las características, la planificación y todo lo que hemos hecho,
establecer protocolos de trabajo claros, seleccionando los pacientes de acuerdo a sus características, a dónde y cómo los vamos a tratar, cuándo vamos a iniciar el tratamiento y cuándo vamos a apretar el freno y a esperar, porque ese es el otro tema. Y voy a terminar con este caso clínico para que lo vean, que es Bianca, es una chica que es un retratamiento de ortodoncia, es una clase 2 quirúrgica, tremenda, pero no se quiere operar. Acá cuesta mucho que se operen y yo siempre digo, las argentinas entran por cirugía estética al quirófano sin ningún problema, pero no por ortognática. O sea, es difícil entrar. Esta es su clínica, fíjense que tiene la secuela de los brackets del tratamiento anterior. Ya tiene 18 años, hacía bastante que se había hecho la ortodoncia, en su adolescencia debe haber sido a los 13 que se la había hecho, estaba incómoda, no mordía bien, le molestaba, le chocaban los dientes, no hay ni una guía. 2 milímetros de entrecruzamiento, no tiene guía canina, obvio que está incómoda. Necesita que hagamos un tratamiento un poco más integral. Ella tiene un problema transversal que se puede diagnosticar también clínicamente, es parte de todo el protocolo de diagnóstico transversal. Hay un problema desde el punto de vista esqueletal, ¿sí? Y a ella decidimos, y acá hay otra cosa que es linda para mirar, las formas de las arcadas. Eso habla mucho de los problemas transversales. Cuando una arcada inferior tiene una forma redondeada y hay un maxilar superior que tiene una forma más triangular, hay que abrir el ojo porque no está del todo bien. Esta es una historia clínica que se hace como más puntual para el diagnóstico, sobre todo para si vamos a poner la aparatología que sé usar yo, que más sé usar. Se hace como un protocolo de diagnóstico y en el que yo establezco a través de el CONVIL en el corte coronal cuánto mide ese maxilar superior para ese maxilar inferior. Acá se ve más claramente que ella tiene el problema transversal y lo puedo cuantificar. Tiene una sutura que permite la disyunción, está abierta a pesar de tener 18 años y tiene un estadio A, les aclaro. Se confeccionó el disyuntor se hace la activación todos los días, se pusieron 2, ahí están los disyuntores puestos y vamos a ver la evolución del caso. Eso es la oclusión de frente, el inicio, el primer control a los 2 meses, los controles generalmente los hago con este tipo de aparatología cada 2 meses, segundo control, tercero, cuarto, quinto, y yo le prometí que para su cena de egresados iba a estar lista y cumplí. Se hizo la disyunción y se hizo el tratamiento. Guía canina, tal vez yo no se los hubiese sacado, pero había hecho una promesa solemne y conozco mucho a sus papás y demás, y bueno, tuve que sacarlo nomás, no me queda otra, pero lo importante es que funcionaban las guías, que tenía un buen asentamiento, después hice lateral, tenía un poquito de desgaste por distal, que lo rellenaron, para eso entra toda la parte del equipo de restauraciones que como sabe el doctor, así que ahí es donde juegan un rol fundamental para mí todos ustedes que hacen la parte de cosmética restauradora y demás. Aquí tienen del otro lado, el entrecruzamiento mejoró, ya tengo 3 a 4 milímetros en incisivos, un poquito menos menos en los laterales por una cuestión que necesitamos un poquito de relleno, estaban un poquito más desgastados, eran un poquito más chicos, había lo que sería un problema de Bolton. Tercero, cuarto control, quinto, sexto control, maxilar inferior. Miren cómo va redondeando, ¿no? Cada vez más y ya tenemos un maxilar congruente. Las fotos extraorales del antes y el después, se amplió la sonrisa y miren cómo mejoró el perfil a través de un correcto diagnóstico y un poquito de control vertical. Sigue siendo clase 2 quirúrgica, pero está 10 veces mejor un perfil que el otro. Se han acoplado mejor los labios, tienen mejor cese labial, hay proyección de labio, o sea, esto de que yo le llamo el poto de pato, como decimos acá, que es el labio que se levanta y que me hace un poquito más de volumen, es importante, no se le rellenó nada, o sea, esto es pura y exclusivamente por mecánica de ortodoncia, el torque, los incisivos, etcétera. Y así terminamos con Bianca. La comparación del antes, el durante, eso es en el momento ya donde estaba todavía puesto el disyuntor, y el después, que por supuesto va a seguir teniendo las manchas, ya después tendrá que ver si en la parte de la parte cosmética, digamos, le pueden dar alguna solución de blanqueamiento
o se tendrá que hacer a lo mejor algo más. De todas formas, el día que sacamos la aparatología, el diente se deshidrata una barbaridad y eso hace que la mancha se vea más todavía de lo que se ve después. Yo por ahí les termino sacando en control una foto más. Esta es Alejandra. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tengo tiempo para mostrarles este caso? ¿Es cortito? Sí, Y ya doctora. estamos. Sí, Perfecto. sí. Alejandra es otra paciente de ortodoncia, pero la puse a propósito por la edad de Alejandra. Alejandra es una paciente de 34 años. Esa es, por supuesto, ella no se siente cómoda, no le gusta cómo le quedó la ortodoncia que se hizo hace unos años, no quería realmente volver a ponerse brackets. Esta foto la estoy haciendo mucho otra vez a raíz de que tomo mucho con BIN, entonces como tengo una imagen 3D, necesito ambos perfiles, tanto serios como sonrisa y tres cuartos perfil en sonrisa. Tiene dos perfiles totalmente distintos, si bien él... 50, no me quiero equivocar, pero el 56% del último estudio que leí, el 56% de la población tiene asimetrías leves, el 37% no miento, el 33% tiene una moderada, asimetrías moderadas y un 17% tiene asimetrías severas quirúrgicas. O sea que básicamente somos casi todos recontrasimétricos y nuestra asimetría es armónica. Yo este ejercicio lo suelo hacer mucho con los pacientes que veo asimétricos, sobre todo para enseñar, ¿no? O sea, es como que uno después va afinando cada vez más el ojo, pero ¿qué hago? Divido ambos perfiles y los pongo simétricos. O sea, yo divido la cara de ella, como está, una a la derecha y una a la izquierda. El lado izquierdo es el derecho de la paciente, acuérdense que lo estamos viendo en espejo, y el izquierdo es el que ustedes tienen a la derecha. Y superpongo los dos perfiles exactamente iguales. Ella en esa foto está totalmente simétrica. Me quedo con la del medio. Y en esta foto está totalmente simétrica porque son sus dos perfiles derechos puestos entre sí y me sigo quedando con el del medio. O sea que las asimetrías que tiene un gran volumen de la población son en cierta forma armónicas y nos dan armonía facial, porque ella se ve más bonita en la foto del medio que cualquiera de las dos fotos que están al lado. Me gusta mucho más así, ¿no es cierto? Esas dos líneas blancas son para medir clínicamente el tema transversal, eso es todo un desarrollo para hacer, quería como darles un pantallazo nada más. Esta foto es la sobremordida, donde yo veo el acople incisivo y las guías caninas para ver dónde tengo que modificar y dónde no. Indudablemente ella tiene una clase 2 que hay que modificar, pero tiene un tremendo problema transversal. Vamos a ver cómo me da el Convin. Ahí tiene su contención de la ortodoncia anterior. Estas son las imágenes. Fíjense los incisivos inferiores con respecto a la sínfisis. Filo de cuchillo. Puedo tomar un corte panorámico y abarcar los cóndilos en el Convin. El cortecito panorámico que está abajo es porque el Convin tiene más limitado, tomó con más limitación la curvatura. Eso se puede aumentar. O sea, yo puedo ver más de cóndilos, digamos, en el corte panorámico a través del software. Este es otro software porque generalmente uso dos. Este es otro en donde yo me voy a poner con la línea violeta exactamente en el plano palatino, porque si yo me dejo esa vertical y horizontal verdaderas tal cual vienen de fábrica, como están en la imagen de la derecha en el corte coronal, que están prácticamente paralelas, perpendiculares entre sí, obviamente que la imagen que voy a tener no va a ser real de la sutura. Y entonces yo puedo ver qué sutura tengo en ella y voy buscándola en profundidad de acuerdo a eso. O sea, esto es como que me voy moviendo y voy barriendo esa sutura para ver cómo está. En el corte coronal está tomada la medida del maxilar superior y maxilar inferior. Yo les dije que teníamos que tomar de MX a MX. Ahí tienen la línea verde en el maxilar superior que mide de MX a MX, me da 46,7 milímetros o 4,6 centímetros, de línea mucogingival en el maxilar inferior, que está en un corte coronal a la altura de la furca, me da 51,5 milímetros, lo que me da una diferencia esqueletal en esta paciente de menos 4,8 milímetros. Pero resulta que el maxilar superior tenía que ser 5 milímetros más grande. O sea que yo tengo que calcular esto como en contra.
O sea que lo tengo que sumar. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si yo solo igualo maxilar superior, maxilar inferior, me siguen faltando 5 milímetros, 2,5 de cada lado, para que esa tapa cubra perfectamente bien a la caja, ¿sí? Por lo tanto, necesito una diferencia esqueletal correctiva de 9,8 milímetros. Tengo que disyuntarla. Sutura de la paciente, les dije que tenía 32 o 34, no me puedo acordar muy bien la edad, pero está por esa edad ella. Sutura en estadio B, C, sospeché yo, era B. Reconstrucción volumétrica, reconstrucción de la sutura. Si ustedes se ven, son todas imágenes del hueso palatino en el que se ve el rafe medio y yo puedo observar por contrastes y diferentes tipos de imágenes a través del software la sutura perfectamente bien. Yo voy a salir 2 segundos de acá para ampliarles. ¿Ustedes ven bien? Yo les estoy ampliando la imagen. ¿La ven bien? Sí, se ve ¿Sí? bien, doctora. Perfecto. Sutura palatina. División de los procesos posteriores. Sutura media. Se ve perfecta, que está abierta. Ahí se alcanza a ver un poquito menos por el contraste. En esta también se alcanza a ver un poquito menos por el contraste. Y en esta también. Entonces voy probando y la que mejor me lo mostró es esta. Esa me lo mostró perfecto. Vamos a volver al modo presentación. Así pueden ver. Decidí poner 4 microimplantes y un disyuntor híbrido, como ese que les mostré de la Universidad de Penn, que es el que aprendí a hacer. Tomé la profundidad para poner 4 microimplantes a nivel posterior, o sea, a nivel de molares de primer molar y premolar, y a nivel entre ambos premolares, cerquita de la sutura media, ¿no? Esto es para tomar la referencia de la profundidad de los microimplantes que voy a necesitar. Yo estoy usando estos microimplantes que están dando muy buen resultado, que son de Bionit, el que ustedes quieran, o sea, eso es gusto de cada uno. Muy poquita anestesia, 2 gotitas, colocación de los 2 primeros microimplantes, ahí están los 4 microimplantes. Normalmente yo les enseño a hacer el disyuntor antes de hacer esto para que lo utilicen de guía quirúrgica, es lo mejor. Esto yo los hice por método directo y, por ejemplo, me quedó más cerca uno que los otros 2, entonces por ahí está bueno hacerlos de otra forma. El disyuntor se construye con un tornillo de expansión muy sencillo, con acrílico autocurable color cristal y se coloca en boca haciendo las perforaciones a la altura de los tornillos. Yo lo que les enseño normalmente ahora es que esto se utilice guía quirúrgica, ustedes perforan donde ya planificaron la colocación de los microimplantes y les queda mucho mejor. Ahí está cementado, ahí está con la boca entreabierta y estas son las imágenes del día que pusimos el disyuntor intraorales. Ahí está el disyuntor. Esto fue el día del disyuntor 1, disyunción hecha. Por supuesto que le falta. Vamos al disyuntor 2, que está en boca. Alcanzan a ver el sector, cómo mejoró el sector de premolares y el sector de molar y premolar del otro lado, cómo disminuyó la discrepancia entre las líneas medias, cómo con una disyunción se están coordinando los arcos. Entonces, realmente el problema transversal, haciendo un diagnóstico, nos empieza a cambiar el panorama, ¿no? O sea, perfecto, ahí está, llegué justo, perfecto, yo siempre soy partidaria de que creo que esto, ¿no? O sea, que la mente es como paracaídas y solo funciona si se abre. Si uno está abierto a aprender este tipo de cosas, aprender cosas nuevas, aprender cosas muy modernas para diagnóstico y demás, indudablemente empieza a cambiar su forma de diagnóstico y su forma de tratamiento, ¿no? O sea, es re importante hacer esto. Y la última foto es en el último congreso pre-pandemia, no saben lo que extraño esto. Dios mío, que fue una mesa redonda que me invitaron con grandes ortodoncistas, la verdad, y está toda la sociedad de ortodoncia ecuatoriana detrás. Y ojalá pudiéramos volver al 100% a esto, sin barbijo, sin distanciamiento y demás. No saben lo que extraño esto.
Así que bueno, para mí ha sido un placer. Me encantaría que me digan qué preguntas hay para poder contestarlas y ayudarlos. No sé si les gustó, si se marearon. No los veo. Voy a salir de acá. Esperen. Voy a dejar de compartir pantalla para poder verlos. Sí, la verdad que muy interesante los casos de disyunción con los microimplantes a nivel palatino. Nunca lo había visto, así que muy buenos los casos y más, digamos que por ahí uno piensa que las disyunciones hasta una determinada edad y ya después el paciente no se puede hacer disyunción y ahora es como que se cambian todos los paradigmas. Exacto. Les pateé el tablero, digo yo. Es como que uno va y estaban todas las fichas puestas del ajedrez y acabo de patear el tablero. Hay algunos que tal vez ya me han escuchado y no les sorprende tanto y a pesar de eso me siguen escuchando porque ya lo he dado en varias conferencias y demás. Siempre uno lo cambia, le Ana pone María, sus condimentos, por supuesto. Sí, Mónica, te escucho. ¿cómo pedís la CONVIM para hacer un diagnóstico transversal? En realidad, yo normalmente pido el CONVIM de maxilar superior e inferior y en lo posible pido visualización de ATM. O sea, no es que pido el análisis ni ATM con apertura, ni máxima apertura, ni cierre, pero quiero ver cómo está inserta, ¿no? O sea, cómo es la forma de los cóndilos y demás. Entonces, generalmente pido que se visualice ATM, pero eso depende del FOB del equipo, o sea, de la ventana del equipo. Si los equipos no tienen ventana grande, te tienen que tomar dos tomas. O sea, te van a tomar el maxilar superior e inferior por un lado y te van a tomar ATM por otro. Si nosotros solo quisiéramos ver eh, maxilar superior para ver la sutura y el desarrollo y la madurez de osificación de esa sutura, vos podés pedir un combin de maxilar superior y explorar solo el maxilar superior. El problema es que al no tener maxilar inferior, perdés la referencia numérica que es la que manda, porque en definitiva el Claro, maxilar inferior es el que manda claro, porque es de línea mucogingival a línea mucogingival es la plantilla. O sea que claro, lo que mide el maxilar inferior es lo que hay que modificar sobre el superior. claro. Es lo que hacíamos antes con una frontal. Claro, pero Adivinábamos. Con la frontal de Ricketts, yo también la usé, pero vos medías MX a MX y Antigonion a Antigonion. O sea, medías Claro, acá, vos medías maxilares, pero no medías el alveolo, digamos, porque acá lo que alveolares. estamos Claro, midiendo es más puntualmente sobre el elemento dentario, ¿no? O sea, claro, estás la parte midiendo bien alveolar. puntual. Exacto, Sí, sí, exacto. sí, sí. Este, Bueno, y muchas aparte, gracias. no, por favor, y otra cosa que Ricketts marcaba es que Ricketts tenía una plantilla que iba de los 9 a los 16 años para esa radiografía y Claro, tenía claro, medidas estándares pero ya después de los 16 eran todos iguales y en definitiva los sí. pacientes no son todos iguales, pero ese estudio del doctor Ricketts fue el puntapié inicial del doctor Van Arsdale para hacer este estudio, para empezar este estudio. Ah, mirá vos, qué bien, Sí, qué bien. Y sí. Ana María, ¿tenés pensado dar un curso de larga duración? Sí, ahí después ¿Por Zoom cuando o cómo? lo vamos a Sí, hacer por Zoom, teórico, porque lo que me preocupaba a mí mucho es, primero, no encarecer los costos. Lo otro que me preocupaba era el tema de que nos cierren la provincia y no poder viajar. Por ahí, Claro. dar el tipo de cursos que yo doy se puede hacer por Zoom. De hecho, lo estoy haciendo desde mayo del año pasado sin ningún inconveniente. Espectacular, te digo. ¿Estás por Pero empezar obviamente, algo ahora o no? sí, ¿cómo? Perdóname. ¿Si vas a iniciar otro curso ahora? Sí, en sí, el Colegio de Odontólogos, justamente en el Salta. Perfecto. curso, el curso comienza el 16 de junio, Mónica, Ah, y perfecto, no sabía. Perfecto. son 7 módulos que va a dar la doctora Ana Ah, me María. encanta. Bárbaro. Y Bueno. Bueno, bueno, ojalá te vea, Mónica. Me alegro que te Sí, haya seguro. gustado. No, seguro, me encanta. Bonita, Una claridad bonita. total. Hace mucho que no veo un diagnóstico tan claro, así, tan simple. Qué bonita. Bueno, me alegro muchísimo. Y vas a ver que a pesar de que tal vez tenés formación, porque veo que la tenés, y buena en ortodoncia, por ahí ordenar las cosas para agilizar el diagnóstico nunca está de más. Es Eso un me pegó excel, la eh, palabra ordenar.
Sí, ordena, porque sí, viste que porque decís que nosotras agarras qué estamos invadidas ángulos. de la cantidad de técnica y de las modas. Decime si no. El paciente viene con las modas que vio en internet. Sí, Ese es el tal tema, cual, ¿no? tal cual, Ese es el tema. tal Sí. cual, exactamente, sí. Eso es lo que vamos a hacer. Es muy interesante. Yo creo que, bueno, los que estén interesados, por supuesto, muy bienvenidos. Eh, pero por ahí está bueno, sobre todo la idea que tuvimos con Diego de esta charla, es justamente que me Claro, conocieran y que supieran cómo es la mecánica de diagnóstico, cómo es la metodología, perdón, no mecánica de diagnóstico para aplicar mecánicas de tratamiento efectivas Ah, y, perfecto, y claro. sobre todo, ¿no? Modernizar el diagnóstico también, ¿no? O sea, hacerlo Diagnóstico, perfecto. Sí, sí, sí. Hermoso. perfecto. El doctor Samuel García levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Todo tuyo, Samuel, el doctora, micrófono. tuve con problemas de conexión, se entraba y salía. Pero bueno, me Oh, interesa lo del curso. ¿Y qué yo, contenido va a tener? el contenido, te cuento, en ¿Es realidad inicial? lo vamos a dar. En realidad, para mí no es iniciar al 100%. Yo te voy a decir por qué. Porque a mí misma, o sea, ordenarme de esta forma me ayudó horrores. Y yo tengo 20 y pico de años de ortodoncista. Y cuando empecé a hacerlo, y tengo colegas que son alumnos y que tienen formación y demás, se ordenaron. El tema es cuán ordenado estás vos para el protocolo. A mí me pasaba, por ejemplo, me hacían muchas consultas para hacer como asesorías. Entonces, cuando yo veía tratamientos, me decían, Ana, me ayudas y demás, hacíamos como grupos para hacer asesorías, como un curso, mini curso, digamos, en asesorías de casos, que eso está contemplado dentro del curso, o sea, eso está contemplado, lo Ah, hacemos. No, normalmente lo que yo hago es del tiempo que tengo de curso, termino más o menos una horita, de acuerdo a la cantidad de casos que haya antes, y cada uno presenta el caso que tiene conflicto. Entonces lo vemos entre todos y decimos, bueno, mira, acá la solución es hacer esto, esto y esto, ¿y por qué? Porque en realidad yo decirte qué tenés que hacer, regalarte la información que te la regalo feliz de la vida, pero el punto es que no te sirve si yo no te explico cómo y por qué hay que hacer No. eso. O sea, dónde está el error que se puede haber cometido o en el protocolo. Entonces, el curso en realidad sirve en forma inicial y sirve para ordenar conceptos para los ah. que por ahí están, que todavía están en dudas o de acuerdo al cefalograma. Yo, por ejemplo, hago un cefalograma que es una mezcla de cefalogramas entre Bjork, Steiner y dos o tres cositas entre Spradley y, o sea, es como que tengo mi propio cefalograma mezclado de otros, ¿no? O sea, obviamente no es que lo haya hecho yo, simplemente que lo que hice fue ensamblar lo que mejor información me daba y eso me limpió muchísimo la parte de diagnóstico. Y lo que hago después es las mecánicas de tratamiento en base al diagnóstico y a la cantidad de apiñamiento van cambiando. Es como que tengo estructurado si el paciente es clase 1 y tiene más de 7 milímetros o menos de 7 milímetros de apiñamiento, las decisiones cambian. Entonces es como que estoy como muy protocolizada en eso y les enseño, independientemente de la formación que tienen, a hacer esto y, por ejemplo, hacer este tipo de diagnósticos, manejar el software, que aprendan a tomarlo, que aprendan a Doc, limpiar un combín. a mí me interesa la finalización de los casos, que creo Bueno, que es la cuestión, por lo menos la mía, y un poco de retenido, ¿será? ¿Se verá? de elementos retenidos, caninos Mm, retenidos. Mira, en realidad alguno. yo creo que se puede ver porque, a ver, porque hay módulos. Saben que esto también depende de la cantidad que seamos y de los niveles que tengamos. Eso lo podemos sondear antes. Y por supuesto que se pueden incorporar algunos temas. Hay temas que por ahí no son tan relevantes y que perfectamente se pueden cambiar. Sí, por supuesto, podemos ver retenidos. Sí, 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 Ah, como buenísimo, los tengo, ¿sí? Sí, porque buenísimo. siempre hay margen para hacer ese tipo de cosas. De hecho, la idea, normalmente es un curso que yo doy en 9 módulos. Lo habíamos pensado para no extenderlo tanto a la parte teórica con a lo mejor la posibilidad de después poder hacer algo clínico que no fuera tan largo. Pero bueno, tal vez, digo, también si hay temas que les interesan más, tal vez podemos plantear como
un anexo y agregar un módulo más o 2 módulos más de acuerdo a los temas que quieren los chicos y yo poder desarrollar eso sin problema. No tengo problema. Buenísimo, gracias, Doc. No, de nada, de nada. Bueno, así que bueno, Ana María, agradeciéndote por tu conferencia, el Colegio de Odontólogos de Salta, acá está presente la doctora Paola Coroay y el doctor Carlos Jiménez Serrano, que son parte de la mesa directiva del colegio, así que bueno, agradeciéndote por tu generosidad. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias a ustedes por escuchar, por estar ahí. Gracias a todos, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación, Diego, una vez más. Es un placer y bueno, y ojalá que le podamos dar inicio el mes que viene al curso. Al curso. Feliz de tener tonadas distintas aparte. Sí, por supuesto. Acá estoy acostumbrada a la mendocina y a la cordobesa. Ahora voy a tener la Sí, salteña. exacto. Bueno, esta charla se grabó, esta conferencia, así que si Buenísimo. después quieren volverla a ver algunos de los participantes que están hoy en día a través del canal de YouTube del Colegio de Odontólogos de Salta, va a estar la conferencia de la doctora Ana María Wetz. Así Perfecto. que, bueno, Perfecto. Bueno, nos vemos. Gracias por el Chao, chao. tiempo. Que descansen, sigan cuidándose. Chau, Diego. Chau a todos. chao, nos Gracias. vemos, Chao, Chau, muchas chau. también. gracias. Chau. Chao, hasta Chao, luego. Ana María. Chau, un gusto.